Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la radiología de hombro, las diferentes imágenes que se solicitan en patologías de hombro. Estamos en el Hospital Centro Médico Puerta de Hierro, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, con la doctora Sandra Chuño Nájera y el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. La evaluación radiográfica del hombro requiere un mínimo de 2 proyecciones en área del hombro. Sin embargo, el hombro es una unidad anatómica compleja que está compuesta por tres segmentos óseos, que cuenta con diferentes referencias óseas, proyecciones y varias articulaciones. Por lo tanto, a veces es necesario hacer más de 2 proyecciones. Se ha acostumbrado mucho a hacer solamente 2 proyecciones en AP con rotación interna y rotación externa, pero realmente no se evalúa la totalidad del hombro con con estas solas 2 proyecciones, y a veces las primeras 2 proyecciones que se suelen hoy en día solicitar son la radiografía AP de hombro verdadera y una radiografía ya sea axilar o una lateral o en Y de escápula. En esta imagen estamos viendo una radiografía AP de hombro, que realmente es una radiografía oblicua de hombro. Y aquí estas 11 estructuras son las principales estructuras que hay que evaluar dependiendo de la patología que nosotros estemos pensando ya por la clínica con la que nos llegó el paciente. Pero estas 11 son principalmente las que se deben de analizar. En esta segunda imagen, esta segunda radiografía, vemos lo que es una AP verdadera de hombro. Es una radiografía que es la que más se debe de solicitar en hombro, no por eso se descarta la radiografía oblicua de hombro, pero esta es una donde nos ayuda a evaluar de diferente forma todas las articulaciones y huesos del hombro. Y para darnos cuenta de que esta es una verdadera AP, podemos ver casi en completamente lateral la articulación glenohumeral. Vemos como la apófisis coracoides ya no la vemos casi de frente, sino se ve la proyección un poco hacia lateral. Aquí podemos ver la diferencia tanto a la hora de tomar la radiografía como el resultado de una radiografía P en neutro de hombro y una radiografía verdadera o pura, o también llamada glenoidea, o algunos le llaman proyección de NIR. ¿Cuál es la diferencia de esta proyección? Pues claramente es la posición del paciente, donde se obtiene, esta radiografía se obtiene con una angulación del haz del rayo X en 45 grados, dirigiendo desde un plano medial hacia lateral. El paciente se coloca en posición supina o puede estar en bipedestación, y se coloca, como podemos ver en la imagen superior derecha. Ahora, ¿cuál es la ventaja de la proyección AP verdadera contra las otras proyecciones tradicionales, o unos la llaman AP de tórax? Es que el rayo X muestra la cavidad glenoidea en un perfil en lugar bueno, del lado se ve muy claramente la cavidad glenoidea, a diferencia de la otra que se ve de una forma oblicua. Y en el hombre sano hay una separación claramente de la cavidad glenoidea y de la cavidad humeral. Sin una radiografía P verdadera, vemos que la cabeza humeral se superpone a la cavidad glenoidea. Pues bueno, esto significa que estamos ante una luxación en el plano anterior o en el plano posterior. Tendríamos que tomar una radiografía lateral, pero esto ya nos hace la diferencia a la AP de tórax, donde a veces no se puede evaluar muy claramente las luxaciones, a menos que sea a veces esté muy desplazado, muy evidente. La radiografía axilar de hombro, para poder realizar esta toma, lo ideal es colocar el brazo del paciente en abducción de entre los 70 y 90 grados, y el haz del rayo X se dirige hacia la axila de abajo hacia arriba, y el chasis se coloca por encima del hombro del paciente. Esta proyección
nos permite observar la cavidad glenoidea, la cabeza humeral y delinear claramente la relación entre ambas estructuras. Es posible ver la pérdida del espacio articular, se identifican fácilmente también en esta proyección las luxaciones y al igual que se puede observar también fracturas por compresión de la cabeza humeral y fracturas del reborde anterior o posterior de la cavidad glenoidea. Esta proyección se observan también fracturas de la apófisis coracoides o del acromion y también se puede evaluar la relación entre la articulación acromio-clavicular. Cuando la calidad de la proyección axilar es adecuada, ya no se necesita de realizar una proyección escapulolateral. Sin embargo, normalmente este tipo de pacientes, a causa del dolor y del espasmo muscular, muchos no nos permiten, o a causa del dolor, poder realizar una abducción suficiente para obtener bien la proyección y pues es necesario recurrir a las proyecciones escapulolaterales. En la proyección lateral o transescapular o lateral en Y de escápula, esta es una técnica que no se modifica la posición del hombro, sino que más bien lo que se mueve aquí es el haz del rayo X, el cual pasa paralelo a la línea de la piel y se dirige hacia el chasis, que se coloca perpendicular a la línea o a la cara anterolateral del hombro. Como podemos ver en la imagen izquierda, el haz de rayos pasa tangencial a través de la cara posterolateral del tórax, paralelo a la espina escapular, y el haz llega hasta el chasis. La imagen que se obtiene es una proyección lateral verdadera de escápula o en Y, que esta Y se le dice así porque se forma una Y por los brazos superiores de, de esta letra, que están formados por la apófisis coracoides en la parte anterior y por la espina escapular en su parte posterior. La parte vertical de esta letra está formada por el cuerpo de la escápula y la cavidad glenoidea yace en la intersección entre estas tres líneas, estas tres ramas. Y bueno, la cabeza humeral se superpone en la fosa glenoidea. Esta radiografía es particularmente útil para evaluar la relación anterior o posterior de la cabeza humeral conforme a la cavidad glenoidea. Esta proyección escapular no permite definir las fracturas en el caso de fracturas del reborde glenoideo, ya sea anterior o posterior, pero revela fracturas desplazadas del troquíter y o de las tuberosidades. Y es por eso que esta proyección normalmente se suma a otras radiografías para tener una evaluación completa del hombro, como puede ser la radiografía P verdadera, la radiografía axial lateral, que si no, si a veces no se puede realizar radiografías axilares, perdón, de la forma más común, que es haciendo la abducción, hay otras técnicas de proyecciones axilares modificadas, como son la lateral de Belpau. En la proyección de Belpau, que esta fue pues diseñada para realizarla en hombros lesionados, ya que no se pueden realizar la abducción, pues la posición del brazo es la posición sin abducción por uso de cabestrillo o por el vendaje de Belpau, que el paciente se coloca de pie o ya sea sentado y que se inclina de unos 20 a 30 grados hacia posterior, que hace que el chasis se coloque en la parte inferior, justo por debajo del hombro, y el rayo X se sitúa por encima del hombro para que el haz pase completamente vertical de arriba hacia abajo y pase a través de la articulación del hombro hasta el chasis. En esta proyección la diáfisis se va a ver más acortada, la articulación glenoidea se amplifica, pero por otra parte muestra una adecuada relación de la cabeza humeral con la escápula que nos puede ayudar a poder evaluar. Para evaluar las inestabilidades anteriores de hombro,
las radiografías anteroposteriores verdaderas y axilares de West Point son las que nos pueden ayudar más en este caso de luxaciones o subluxaciones de la articulación glenohumeral, que conlleva muchas lesiones óseas o calcificaciones de las partes blandas adyacentes al borde anterior o particularmente al borde anteroinferior del rodete glenoideo. En las proyecciones, normalmente en la proyección anteroposterior verdadera se puede mostrar una fractura de la parte inferior de la cavidad glenoidea que no se aprecia en proyecciones neutras o en el plano de tórax, y en este tipo de casos la proyección axilar de West Point pues, nos proporciona mucho más información al poder evaluar nosotros datos de inestabilidad anterior ante un evento traumático, el defecto en la cavidad glenoidea afectada casi exclusivamente a la parte anterior, lo cual normalmente no se observa en las proyecciones axilares laterales tradicionales. Esta radiografía de West Point, el paciente se coloca en posición de cúbito prono sobre la camilla, sobre la mesa, con el brazo en abducción a 90 grados. Hay que poner donde se pone un cojín en la parte anterior del hombro que nos mantenga aproximadamente a 8 centímetros de la superficie de la mesa. El paciente debe estar su cabeza volteando hacia el lado contralateral al lado afectado, con el chasis situado en la cara superior del hombro, como podemos ver en la imagen superior izquierda. Viéndolo de forma sagital, podemos ver cómo está el chasis en la parte superior del hombro, y el rayo debe estar centrado eh, en la axila con una angulación inferior a 25 grados en el plano horizontal y una angulación medial de 25 grados para que entren en la dirección directamente hacia la articulación glenohumeral. Y bueno, la radiografía que nos esta proyección lo que nos va a dar es una radiografía tangencial del rodete glenoideo anterior inferior. Y bueno, el típico hallazgo que se puede observar ante una inestabilidad anterior traumática de hombro pueden ser calcificaciones en las partes blandas ubicadas por delante del rodete glenoideo, o en ocasiones se aprecia un fragmento óseo. Otra proyección que podemos utilizar en los casos de una luxación traumática anterior de hombro es la proyección de Stryker, ya que normalmente en este tipo de lesiones se aprecia una fractura con presión de la porción posterolateral de la cabeza humeral, una fractura de Hill-Sachs, y esta proyección nos ayuda mucho a evaluar el defecto de esta lesión. Y para poder tomar esta proyección, el paciente se coloca en posición de cúbito supino sobre la mesa radiográfica, con el chasis debajo del hombro afectado, y le pedimos al paciente o colocamos al paciente de la palma del lado afectado, se sitúa en la parte superior de la cabeza con los dedos apuntando hacia la parte posterior, y el haz debe de pasar aproximadamente a, a unos 10 grados en sentido cefálico y se centra en la apófisis coracoides. En esta se puede observar claramente la escutadura de la porción posterolateral de la cabeza humeral, como podemos ver en la imagen inferior izquierda. Podemos evaluar los grados de defecto, un defecto leve en la escotadura, defectos ya mayores, o uno de los defectos, un defecto mayor que genere una lesión off-track en cuanto a la cabeza humeral y el rodete glenoideo. Un error común y que nos puede llegar a alterar nuestra radiografía es, como podemos ver en la imagen derecha, como el paciente coloca así la palma de su mano en la parte superior de la cabeza, pero los dedos no están apuntando hacia la parte posterior, sino se dirigen a su lado derecho. Y eso nos puede alterar
nuestra proyección radiográfica. Para poder evaluar la articulación acromioclavicular, podemos realizar proyecciones anteroposteriores en neutro, con el paciente en bipedestación o sentado, con ambos brazos en descanso hacia los laterales. Nos ayudaría mucho para descartar alguna lesión en esta articulación o descartar lesiones de los ligamentos córacoclaviculares o acromioclaviculares, el tomar de ambos hombros, una rafea que abarque ambos hombros. Y si estamos en duda de que pueda tener una lesión, se pueden colocar o realizar esta proyección con cargas por medio de unas mancuernas, pero que se agarren a partir de la muñeca, ya que si el paciente coge las pesas o estas mancuernas con las manos, la contracción muscular podría producirnos unos resultados falsos negativos. Entonces, a la hora de colocar estas cargas, si a la hora de tomar la placa con carga muestra que la distancia coracoclavicular es la misma en ambos hombros o la diferencia es menor del 25%, se podría descartar una lesión de tipo 3. Si es mayor a 25%, confirmamos una lesión de tipo 3. En algunas ocasiones, cuando se presentan fracturas del tercio distal de la clavícula o a nivel del acromion, o cuando hay osteolisis del tercio distal de la clavícula o datos de artrosis de la articulación acromioclavicular, a veces no se aprecia bien en las placas anteroposteriores tradicionales debido a que la porción inferior del tercio distal de la clavícula queda cubierto por la superposición de la sombra de la espina escapular, y para obtener una buena vista de esta área se realiza la proyección de Zanca, que se obtiene colocando el haz dirigido del rayo X hacia la articulación acromioclavicular con una inclinación cefálica de aproximadamente 10 grados. Hay veces que que estas radiografías, ni la anteroposterior ni la de Zanca, nos puede dar o delimitar con claridad la patología, y en este caso se necesitarían ya estudios como tomografía o resonancia magnética. Para evaluar nuestra articulación esternoclavicular, eh, es, se han realizado dos proyecciones, una con mayor grado de dificultad. Sin embargo, bueno, se ha visto que para tener una mejor certeza de si estamos ante una luxación esternoclavicular, pues se pueden realizar tomografías, lo cual nos va a aportar mayor información. Sin embargo, cuando no se cuenta con esta, se pueden realizar radiografías de esta área. Se pensaba antes que realizando una radiografía lateral de tórax era posible ver esta articulación. Sin embargo, resulta difícil de interpretar por la densidad del tórax, la superposición de los extremos mediales de la clavícula con la primera costilla y el esternón. Entonces, hay dos proyecciones. La primera es la proyección casual o inclinación cefálica a 40 grados, que esta permite distinguir entre una luxación anterior y una luxación posterior. Colocando al paciente en decúbito supino, dirigimos el haz a unos 40 grados desde la vertical y se orienta directamente hacia el esternón. Debe de haber una distancia entre el tubo de rayos X y el chasis de 150 centímetros en el caso de adultos, y de aproximadamente 100 centímetros en el caso de niños. Y para interpretar esta radiografía podemos ver en la imagen derecha cómo ambas articulaciones están a la misma altura, pero cuando hay en el caso, por ejemplo, del B, que el lado derecho está superior, estamos ante una luxación anterior, y cuando está inferior, estamos ante una luxación posterior, una lesión bastante grave.
Otra proyección para evaluar la articulación esternoclavicular es con la técnica de Hop, donde el paciente se inclina aproximadamente unos 45 grados, se coloca el chasis por la parte anterior del paciente. Él nos puede ayudar colocando ambas manos en la parte superior de su cabeza y el tubo dirigido a 90 grados hacia la articulación esternoclavicular y esto nos va a ayudar a evaluar de la articulación esternoclavicular de la parte superior. Si se va hacia la parte anterior, pues es una luxación anterior y pues de la forma contraria a la parte posterior. Y esto nos ayuda a tener una evaluación un poco más simple que la técnica de serendipia o también llamada proyección casual. La proyección de salida del supraescapular es una radiografía, una técnica poco conocida, sin embargo, es la única que de forma convencional nos pone de manifiesto la morfología acromial en el estudio, que bueno, es necesario en el estudio del síndrome de pinzamiento subacromial o fricción subacromial. Y esta se realiza colocando al paciente en su extremidad afectada, paciente en bipedestación, la extremidad afectada se coloca con una rotación de 45 grados y el rayo el rayo X ingresa posterior con una angulación craneocaudal de 10 a 15 grados en dirección hacia la articulación acromioclavicular. En la imagen inferior podemos ver el resultado de esta proyección. Es una proyección parecida a la lateral o en Y de la escápula. Sin embargo, en esta no alcanzamos a observar la parte inferior de la escápula a diferencia de la proyección en Y de escápula. Aquí podemos evaluar la morfología del acromio. Cuando nosotros estamos evaluando a un paciente y tiene clínica de lesión de manguito rotador, podemos solicitar radiografías que nos ayudan a dirigir nuestro diagnóstico y principalmente se solicitan 3 radiografías: la anteroposterior verdadera, una radiografía con inclinación caudal a 30 grados y la proyección de salida del supraescapular. La que mayor información nos va a dar es la radiografía anteroposterior, donde podemos observar tendinitis calcificante, podemos ver una migración superior de la cabeza humeral en caso de lesiones severas o masivas del magneto rotador. Podemos ver en el troquíter cambios quísticos y escleróticos, al igual que en el acromion, datos degenerativos de la articulación acromioclavicular. Podemos ver alteraciones más bien la morfología tipo 3 del acromion en la salida torácica y todo esto nos van a guiar hacia un diagnóstico de lesión de manguito rotador que posteriormente necesitaremos más estudios, es lo más seguro, más bien se requiere, pero sin embargo nos puede dirigir hacia el camino tanto para el diagnóstico como para la conducta terapéutica. Cuando estamos ante un paciente con patología a nivel del hombro, la evaluación radiográfica es muy importante. Y como he mencionado anteriormente, principalmente 2 proyecciones que haya 90 grados de diferencia entre cada una de estas. Una radiografía AP verdadera y una lateral o en Y de la escápula serían completamente suficientes. Sin embargo, a veces se necesita de más proyecciones para una mejor evaluación o un mejor estudio. Nosotros contamos o realizamos este perfil radiográfico, no tomamos estas 9 proyecciones, sin embargo son las que más utilizamos dependiendo de la clínica del paciente y es bastante importante siempre contar con un perfil o un protocolo para este tipo de pacientes. Bueno, sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o aclaración, déjenoslo aquí en las redes sociales. Nos vemos la próxima semana.